Estimados estudiantes, bienvenidos a este video del curso de Organizaciones. El objetivo de esta corta grabación es analizar ciertos aspectos importantes en las culturas organizacionales y la manera como nosotros podríamos describirlas, medirlas e investigarlas, dado que esto puede ser bastante difícil debido a las características propias de las culturas. Sin embargo, vamos a tratar de mostrarles algunos de los elementos que se utilizan en estudios tanto antropológicos como de otras disciplinas cuando se abordan los temas de cultura organizacional. Así que empecemos. Para ello acudiremos al esquema un poco de Shane en el aspecto de que vamos a mirar los aspectos relacionados con los artefactos, como también los aspectos relacionados con los valores, o lo que nosotros hemos llamado en la primera grabación los aspectos concretos, que es lo que nosotros podemos visualizar de la cultura, y los aspectos abstractos, que es el mundo de los valores. Dentro del esquema de Shane hemos visto que los comportamientos y los artefactos, que son la parte visible del iceberg, están sustentados en aspectos relacionados con los valores que están sumergidos y que esos no son tan evidentes de ver. Entonces, para mirar estos otros aspectos vamos a abordar primero los aspectos, digamos, de carácter concreto o los artefactos. Entonces, ¿cómo hacemos para describir esos aspectos y que nos den una idea de la cultura a la cual corresponden? Entonces, eso era lo que hacían los primeros, digamos, personas, antropólogos que abordaron esta problemática. Entonces, lo que hacían era describir en esos grupos humanos que ellos empezaban a conocer y a confrontar aspectos concretos relacionados, por ejemplo, o lo que llamaríamos artefactos, relacionados, por ejemplo, con la alimentación que comen estos grupos, cómo es su forma de vestir, dónde viven, a qué raza pertenecen y algunos otros aspectos que podríamos visualizar, aspectos relacionados con sus ceremonias, con cuestiones que fueran puramente descriptivas y que de esa manera podrían, digamos, particularizar este grupo humano y diferenciarlo de otros grupos humanos, y en esa forma podríamos describir las culturas a partir de estos aspectos concretos. Esa es una primera visión para mirar este primer aspecto. Sin embargo, si nos vamos a mirar los aspectos abstractos o el mundo de los valores, tenemos que recurrir a otros instrumentos, por ejemplo, a encuestas, a entrevistas, para tratar de determinar y conocer estos valores abstractos. Entonces, para hacer una visión de conjunto, nosotros podríamos decir que para este aspecto tomamos los elementos que la antropología nos ha descubierto para hacer estas dos cosas. En el primer aspecto hablamos, de cómo se observa un grupo humano. No es tan fácil observar un grupo humano, ¿sí? Mirar esos aspectos concretos y mirar sus comportamientos no es nada fácil. Entonces, hay una primera reflexión que hacen los antropólogos sobre esto y nos dan diversas categorías. Entonces, uno es, por ejemplo, la observación simple. Pero para observar a un grupo, para mirarlo, hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, es que si nosotros como observadores participamos con ese grupo, pues vamos a condicionar su comportamiento. No es lo mismo que si el grupo está solo y nosotros lo miramos, desde la lejanía para ver estos aspectos, a que si nosotros estamos dentro del grupo y el hecho de que nosotros estemos dentro del grupo condicionamos su comportamiento. Entonces hay toda una serie de recursos para saber mirar. Los primeros antropólogos hicieron trabajos muy importantes, por ejemplo, Malinowski, que es uno de los primeros antropólogos, ha escrito unos libros en el siglo XIX donde dice cómo se observa, cosa que aparentemente es fácil, pero da unos elementos muy claros, y uno de ellos es el aspecto de la interferencia. Y para observar un grupo, por ejemplo, indígena, pues uno tiene que aprender cuál es su lengua, cuáles son ciertas cosas para saberlas interpretar de una forma adecuada. Esa es una primera cosa, que es la observación. Pero también hay otros tipos de observación que nos da la antropología, que es, por ejemplo, la observación participante. Es como si nosotros queremos estudiar cómo son, qué hacen los gerentes, cómo es la cultura del gerente, y para eso, pues lo que hacemos es una observación participante. Nos metemos de gerentes durante unos 3 meses y a partir de tener la vivencia del gerente, vamos a poder describir aspectos de su comportamiento, de su mundo, de artefactos que él maneja, y de valores que él sustenta de una manera mucho más, objetiva y clara. Entonces, eso le llamamos observación participante, es otro método. La otra es la que llaman investigación-acción, que fue desarrollada mucho por Paulo Freire
el brasilero Paulo Freire en los años 70 y nosotros en Colombia por Orlando Falsborda, en la cual lo que nos decía es que cuando nosotros vamos a investigar un grupo humano, digamos así, la cultura de ese grupo humano, nosotros podemos también, digamos, darles conciencia sobre sus derechos, sobre educarlos de alguna manera. Por ejemplo, cuando se investigan poblaciones vulnerables, poblaciones campesinas o poblaciones indígenas muy vulnerables, entonces en la medida, digamos, que se conoce esa cultura, que se estudian los aspectos de ese grupo humano, también se aprovecha para darles conciencia, para enseñarles ciertas cosas para que puedan, digamos, vivir en mejores condiciones. Es el caso, esto actualmente se practica, por ejemplo, en Colombia, cuando se estudian los grupos indígenas o los grupos de población muy vulnerable que son víctimas de la violencia. Entonces también se aprovecha para darles algunos elementos para que nos permite conocer cómo es el comportamiento, pero al mismo tiempo nosotros estamos otorgándoles a estos grupos humanos una serie de recursos para que puedan sobrevivir a las condiciones que tienen. Entonces, como ven, el punto de vista de observación tiene la observación primera, digamos, observación al ojo desnudo, que es la primera sin interferencia, la segunda que es la observación acción en la cual participamos, observación participante en la cual nosotros participamos como digamos agentes y que vivimos esa realidad, y la otra es la que llamamos investigación acción, que es la última, en la cual nosotros no solamente conocemos al grupo humano, sino también le ayudamos, digamos, o le damos elementos para que pueda sobrevivir en mejores condiciones. Eso es unas primeras categorías que nos da la antropología. Las segundas, que son muy interesantes, son las relacionadas con la elaboración de entrevistas, la elaboración de encuestas, el análisis de lo que llamamos los contenidos, lo que la gente dice, para tratar de decir los valores que eso conlleva. Entonces, por ejemplo, técnicas para hacer cómo hacer una buena entrevista, cómo hacer una buena encuesta, qué tipos de preguntas y cómo manejar eso de una manera, digamos, sistémica para que nos dé unos buenos resultados. Y en ese aspecto hay una cosa muy importante, es que las nuevas tecnologías nos han permitido desarrollar aún mucho más eso, porque las nuevas tecnologías, a partir de los sistemas sofisticados que tienen, nos han generado unos software, por ejemplo, para análisis de contenidos, en las cuales nosotros, a partir de la entrevista que la hemos grabado o que la tenemos transcrita, ese software nos permite, por ejemplo, deducir o entender cuáles son los, digamos, las palabras o los conceptos que más repite el entrevistado, y en esa medida nosotros podemos deducir ciertas cosas con respecto a su ideología, a sus creencias y finalmente a su cultura. Y también, aún más sofisticado, ahora lo están haciendo mucho y lo habrán oído ustedes, por ejemplo, cuando la gente escribe cuestiones, testimonios en Facebook, impresiones con respecto a eso, hay ya software muy sofisticado que permiten analizar esos testimonios y, por ejemplo, concluir qué es lo que piensa un determinado grupo humano a partir de una cierta observación por el análisis, digamos, sofisticado a través de las tecnologías de información que se hacen con estas, digamos, nuevas herramientas que ha desarrollado las nuevas tecnologías que han desarrollado estas disciplinas y que han sido aplicadas, digamos, en el campo de las ciencias sociales para analizar estos aspectos. Bueno, en síntesis, estos eran, digamos, un complemento a la primera grabación que hemos hecho, el primer video que hemos hecho sobre este tema de cultura, que creemos que es importante entender. Un último aspecto que es importante manifestar es que generalmente cuando estudiamos las culturas siempre miramos en lo exótico. Lo cotidiano nos parece que no es importante, sobre todo cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos. Nosotros hay muchos aspectos que nos parecen que, digamos, que no es signo de mención para describir nuestra cultura, mientras que si lo observamos en otras culturas. Por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo. Si nosotros vamos a viajar, digamos, por el sureste asiático y nosotros vamos a un templo budista, nosotros venimos a contarles a nuestros amigos cómo son esos tipos, qué tipo de ceremonias hacen y que se pelan la cabeza y que hacen unas cosas realmente rarísimas. Digamos, privilegiamos lo exótico para decir, y esa es la cultura de esas personas. Pero si nosotros nos miramos a nosotros mismos y vamos a una, digamos, yo pertenezco a la religión católica, pero vamos a una misa, nos parece absolutamente, digamos, sin ningún mérito, no nos parece raro lo que hace el sacerdote y las genuflexiones y la hostia y etcétera, todo ese ceremonial. Sin embargo, para cualquier persona que no pertenece a nuestra comunidad, a nuestra cultura, eso le parecerá sumamente exótico. Y ese exotismo no nos impide ver que también los aspectos de la vida cotidiana nuestra,
de nosotros mismos como colombianos, también reflejan aspectos, digamos, que para otra persona me parecerían rarísimos y que las describirían como parte de la cultura colombiana. Entonces, ese último aspecto muy importante es que cuando uno investiga la cultura, tiene que establecer una distancia con respecto a lo que uno vive, a lo que uno cree, para que realmente logre describir de una manera más o menos neutra esos hechos que, puestos bajo análisis, pues nos darán elementos muy importantes. Eso es lo que finalmente hacen los etnógrafos, gente que profundiza en esto y que hemos llamado en el mundo de las organizaciones, se llama también la etnografía organizacional, herramienta de investigación para conocer el comportamiento de las organizaciones, no solamente las comunidades primitivas, sino también las organizaciones de trabajo, como pueden ser las grandes empresas o las pequeñas empresas en las cuales nos movemos todos los días. Entonces, con esto quería reforzar estos aspectos y espero que les parezca interesante y los invite a estudiar más este apasionante tema de la cultura organizacional y de cómo se mide y cómo se estudia. Muchas gracias.